En este video tutorial vamos a aprender o vamos a mostrar a través de problemas cómo tipificar variables y cómo encontrar la distribución o un cálculo de la distribución normal, pero en forma inversa. Entonces vamos a empezar haciendo un problema más donde tengamos digamos una distribución estándar para ver la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces empecemos con este problema donde nos indica que debemos encontrar la probabilidad de que z se encuentre entre menos 0.34 y el infinito. Como nos dicen que digamos z se encuentre entre estos dos valores, entonces al decirnos que z nos están diciendo de que esta distribución ya está estandarizada, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos una media de 0 y una desviación típica de 1. Entonces el valor de 0.34 negativo se encontraría justo acá, en este punto, entre la media y 1, que sería la primera desviación típica. Recordémonos de que acá tendríamos entonces una media de 0, menos 1, menos 2, menos 3, y aquí la media 0, menos, aquí sería 1, 2 y 3 para las tres desviaciones típicas. Entonces vamos a empezar por encontrar este valor en la tabla. Nos vamos a dar cuenta de que en la tabla nosotros no tenemos valores negativos, es decir, nuestros valores en la tabla todos son positivos, ya que, como dijimos anteriormente, en la tabla solo nos dan valores de área para la parte derecha, digamos, de la distribución normal. Pero por la simetría de la curva normal, nosotros sabemos que el área de aquí para la izquierda sería lo mismo que ubicarnos en 0.34 positivos y encontrar el área hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un valor de 0.34 positivo que estaría más o menos por acá, nosotros en la tabla encontraríamos el área que se encuentra hacia la derecha, porque esas son las áreas que nos da la tabla de las áreas de la normal. Sin embargo, nosotros en realidad lo que queremos es encontrar el área esta que está acá en blanco, es decir, de este punto para la izquierda. Por simetría sabemos nosotros que esta área que está a la derecha es igual que esta. Entonces podemos encontrar el valor 0.34 positivos, que se encontraría acá, 0.34, que sería este valor de acá, de 0.3669, equivalente entonces al 36.69%. Esto equivaldría entonces al área que se encuentra desde este punto 34 hacia la derecha, es decir, esta área de acá. Y por simetría dijimos que era exactamente igual a esta área que se encontraría aquí, esta que está acá, ¿verdad? Esta que voy a rayar acá, así más o menos. Bueno, esta área sería entonces de 36.69%. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo el área gris? Si yo sé que el 100% de toda mi área está, digamos, desde aquí hasta acá, ¿verdad? Abajo de toda esta gráfica está el 100%. Entonces, al 100% yo le puedo restar esta parte de acá que rayé de rojo, y entonces obtendríamos prácticamente solo la parte gris. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer el cálculo con la calculadora y entonces decimos 1 menos 0.3669, nos queda entonces el 63.31%. Esto sería entonces el área que tenemos nosotros de gris, ¿verdad? Sería esta parte de acá para que la veamos mejor. De menos 0.34 al infinito, es decir, hasta el último valor que nosotros tengamos en nuestra distribución, sería entonces el 63.31%. Vamos a hacer otro problema, y en este pues ya no tenemos una distribución estándar, y eso lo podemos
advertir porque acá la media ya no es 0, sino que es de 4, y la desviación típica ya no es 1, sino que es 1.5. Entonces acá podemos ya observar que esto que está acá no es una desviación o no es una distribución digamos estandarizada. Entonces en este caso vamos a tener que tipificar algunos valores. Específicamente, para no estandarizar todos los valores, vamos a estandarizar únicamente el valor que nos interesa, y para ello nos vamos a dirigir a la pregunta que dice: ¿cuál es la probabilidad de encontrar un valor de x mayor o igual a 6? Entonces el valor que tendríamos que tipificar es el valor de 6. Este valor es el que vamos a tener que encontrar en nuestra tabla para poder hacer la tipificación. Vamos a tener entonces esto que está acá. Acá tenemos entonces la media de 4, la desviación típica de 1.5 y la probabilidad que queremos encontrar es de que x sea mayor o igual a 6. ¿Verdad? Acá el igual no lo coloca, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Utilizaré esta fórmula, que es la que vamos a utilizar para poder convertir datos reales a datos estándar. Para que nos demos una idea, vamos a hacer la conversión y después explicaremos qué significa eso, y entonces así pues comprendemos mejor qué es eso de estandarizar un valor, ¿verdad? En este caso x sería el valor que quiero estandarizar, que sería 6, es el valor límite, digamos, y menos la media, que en este caso es de 4, dividido la desviación típica, que es de 1.5. Estos procedimientos los tengo acá, en esta parte. 6 menos 4, que sería 2, dividido 1.5, y eso me queda 1.33. Este 1.33 entonces corresponde a z, es decir, este 1.33 sería el equivalente a 6, pero en una desviación o en una distribución estándar. Para que nos demos una idea más clara de ello, acá en esta curva normal yo coloqué la escala real, que es la que está en negro, y la escala estándar, que es la que está en azul. Miremos primero la escala real. Tenemos una media de 4, está acá en medio, y una desviación típica de 1.5. Eso quiere decir que si le resto a la media 1.5 me queda 2.5, si le vuelvo a restar 1.5 me queda 1, y si vuelvo a restar 1.5 me queda menos 0.5. Entonces tendría yo los valores a 1, 2 y 3 desviaciones típicas o estándar respectivamente, y de la misma manera hacia la derecha. Si yo quiero digamos sumar acá la desviación típica, 4 más 1.5 más 1.5 y más 1.5. Aquí tendría entonces los límites a 1, 2 y 3 desviaciones típicas respectivamente. En una desviación estándar dijimos que la media es 0 y que la desviación típica es de 1, por lo tanto tendríamos 0, 1, 2 y 3, y 0, menos 1, menos 2 y menos 3 para 1, 2 y 3 desviaciones típicas respectivamente. Acá entonces podemos ver claramente este 4 que está acá, que es la media, en la escala real equivale exactamente a la misma posición que 0 en la escala estándar. Este 2.5, por ejemplo, está en la misma posición que el menos 1 en la escala estándar, es decir, este 2.5 en la escala real equivale a menos 1 en una escala estándar. El 1, por ejemplo, que es la segunda, está a una distancia de 2 desviaciones típicas, estaría en la misma posición que el menos 2 en una escala estándar. Dense cuenta entonces cómo cada valor, digamos, equivale a otro valor menor, digamos, en la escala estándar, ¿verdad? De la misma manera, de este lado podríamos decir que el 5.5 en la escala real equivale a 1 en la escala estándar, está en la misma posición. Este 7 en la escala real
equivale a 2 en la escala estándar y el 8.5 equivale a 3 en la escala estándar. De la misma manera, entonces, el 6, que en la escala real se encontraría acá donde está la flecha roja, equivale a 1.33 en la escala estándar. Entonces, acá se puede ver más claro cómo a la hora de convertir este 6, que es x, a z, lo que estoy haciendo es como encontrar el valor equivalente a 6 en una escala estándar, ¿verdad? Es decir, el valor que esté en la misma posición que el 6, pero en una escala estándar. ¿Y eso por qué? Pues porque estos valores de la escala estándar yo los puedo buscar en la tabla y con ellos puedo encontrar el área equivalente a este 6 que está en la escala real. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a buscar este 1.33 precisamente en la tabla. Para ello voy a salirme de acá un momentito. Puede ser que haga un poquito de ruido. Y entonces vamos a irnos a la tabla de la normal. Y vamos a buscar 1.33, que es el valor que nosotros debemos buscar para encontrar el área, ¿verdad? Entonces 1.33 estaría por aquí. Sería 0.0918, o sea, 9.18%, ¿verdad? Este 9.18% ya lo encontramos acá. Sería entonces esta área que está acá. Y acá coloqué el valor, pero este valor lo encontré con una calculadora, entonces por eso salió con un decimal más. Sin embargo, cuando hacemos la aproximación de este decimal al cuarto decimal, pues me da justamente el valor que tenía en la tabla. Es 9.18%. Esta sería entonces el área que está de 6 hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Es decir, el área o la probabilidad de que x sea mayor o igual a 6, ¿verdad? De esa manera entonces podemos encontrar, como ya vimos, el equivalente, digamos, del área utilizando una tipificación o una estandarización, ¿sí? Vamos a ver entonces otro problema en donde vamos a hacer básicamente lo mismo. En primer lugar, bueno, vamos a poner esto un poquito más grande. Vamos a ver cómo encontrar el valor de x dada la probabilidad. Es decir, aquí vamos a hacer un cálculo de distribución normal inverso. Si nos recordamos en el problema anterior, nosotros teníamos como dato el valor x, que después lo convertíamos a z para poder encontrar el área. Y con ello nosotros pues encontrábamos el porcentaje. Ahora es al revés, nos dan el porcentaje para que nosotros encontremos el valor de x o de z. A eso es a lo que nosotros le llamamos pues un cálculo de distribución normal, pero inverso. Entonces vamos a utilizar esta otra fórmula, que básicamente es la misma que la que utilizábamos en el problema anterior para tipificar datos. Voy a regresarme un poquito al problema anterior solamente para que veamos la fórmula. Aquí vamos a ver aquí la fórmula que nosotros utilizamos para tipificar datos era esta. Nosotros teníamos el dato y queríamos convertirlo a un valor z para escalarlo a una desviación o a una distribución estándar. En este caso nosotros tendríamos el valor del área. Con el valor del área nosotros lo buscamos en la tabla y vamos a encontrar un valor z. Entonces el valor z lo vamos a tener y lo que vamos a querer encontrar ahora es el valor x. Así que de esta fórmula nosotros vamos a despejar el valor de x. Para despejar esta x es la verdad bastante fácil. Solo recordámonos que cualquier valor que está en una ecuación y que digamos se traslada de un lado al otro lado de la ecuación, pues queda haciendo la operación inversa. Entonces este valor que está aquí dividiendo pasará multiplicando y este que está aquí restando pasará sumando.
De tal manera que entonces aquí me quedará sigma por z, z por sigma, ¿verdad? Más mu, z por sigma más mu, y eso sería x, z por sigma más mu, que es este valor que está acá, z por sigma más mu. Eso es el valor x. Entonces prácticamente esta es la misma fórmula que la anterior, solo que acá despejamos x. ¿Y por qué eso? Porque, como repito, acá nosotros tenemos ya el área, ¿verdad? Según el problema dice hallar el valor de x que deja por encima de él un 38.20%. Es decir, el dato que nos están dando es el área. Y nosotros lo que tenemos que encontrar es x, que bueno, ya está acá, pero lo vamos a encontrar. Este 38.20% equivale a 0.3820 en decimales. Este es el valor que al final de cuentas vamos a tratar de buscar en la tabla. Miremos entonces, cuando nosotros buscamos a partir de un valor z, un área, nosotros buscamos en esta columna, luego en esta, y buscamos estos valores. Es decir, partimos de esta columna y esta fila para encontrar un valor que está aquí en el centro de la tabla, ¿verdad? Ahora va a ser al revés. Nosotros vamos a buscar de estos valores centrales un valor que se acerque mucho a este, y entonces con él vamos a encontrar el valor z correspondiente. Entonces 38.20 se asemeja mucho a 0.3821. Si buscamos, digamos, en los valores que están cerca, vamos a ver que este valor es el más cercano que nosotros tenemos al que queremos encontrar. Entonces nos vamos a quedar con este valor, y para esta área tendríamos un z de 0.30, ¿verdad? Porque aquí hay 0, entonces sería 0.30. Entonces este sería el valor de z que nosotros necesitamos. Este 0.30 lo vamos a sustituir, vamos a colocar acá 0.30 por la desviación que dijimos que era 2 y la media que es 4. Entonces ahí tenemos nosotros ese valor. Acá está, por si no nos recordábamos, los valores de la media y de la desviación típica. Entonces repito otra vez, 0.30, que es el valor que encontramos en la tabla de z. Le vamos a multiplicar el sigma, que es 2, y le vamos a sumar la media aritmética, que en este caso es 4, ¿verdad? 4. Este punto que está acá en medio no es punto decimal, sino que es un símbolo de multiplicación. Entonces 0.3 por 2 sería 0.6, más 4 sería 4.6, que es el valor x que estaría acá en este punto. Este es el valor correspondiente, con lo cual podemos concluir entonces que el valor que deja por encima al 38.20% de los datos es 4.6. Vamos entonces a pasar a otro problema, donde pues vamos a mezclar un poquito las tablas de frecuencias, el diagrama de frecuencias y el uso de la curva normal, de la distribución normal, para hacer, digamos, como que un repaso de todo, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos una tabla donde representamos el gasto que tiene un grupo de personas en energía eléctrica. Podemos darnos cuenta aquí en la tabla que, por ejemplo, hay 7 personas que gastan entre 315.50 a 383.50 en energía eléctrica. Hay 17 personas que gastan entre 451.50 a 519.50. Hay 5 personas que son las que más gastan, 587 a 655.50 de energía eléctrica. Bueno, pues entonces nos dicen también que la media aritmética es de 481 y la desviación estándar es de 80. Si en algún momento no nos dieran a nosotros estos dos datos, podemos nosotros calcularlos, ya que ese procedimiento pues ya lo sabemos, cómo sacar la media aritmética y cómo sacar la desviación estándar a partir de estos datos. Pero estos datos ya nos los están dando acá
para facilitarnos un poquito, entonces pues los vamos a aprovechar. Vamos a hacer entonces un diagrama de frecuencias utilizando entonces estos datos que están en la tabla. Esta F es mayúscula, pero quiero hacer la salvedad, es frecuencia absoluta, ¿verdad? Y a través de estos datos vamos a hacer un diagrama de frecuencias que está ahí acá, ¿verdad? Son estas barras que están aquí. Y nos podemos imaginar nosotros acá una curva acampanada, ¿verdad? Donde estaría nuestra distribución normal, ¿verdad? Nos damos cuenta de que efectivamente pues estos datos se distribuyen en forma normal. La media aritmética se encontraría entonces acá, justo acá en esta parte. Vamos a hacer unas marcas por aquí. Sí, vamos a hacer unas marcas por acá. Vamos a ver, por ejemplo, sí, podemos hacer unas marcas por aquí en esto. Aquí tendríamos entonces la media. Como tenemos una desviación típica de 80, entonces le vamos a restar a 481 80 para tener entonces acá más o menos por aquí tendríamos entonces la primera desviación típica, más o menos por aquí la segunda desviación típica, y hasta por aquí digamos tendríamos más o menos la tercera desviación típica. Aquí nos podemos entonces imaginar nosotros la curva que viene por acá, ¿verdad? Pasando más o menos en medio de todas las barras, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer para el lado derecho. Vamos a sumarle a la media la desviación estándar o típica. 481 más 80 serían 561, que estaría más o menos por aquí. Más o menos por aquí la segunda y acá más o menos la tercera. Entonces aquí tendríamos ya prácticamente toda nuestra curva normal. Ahora entonces ya podemos empezar a realizar algunos cálculos. Veamos entonces para el primero, este que está acá, dice encontrar la probabilidad de que el gasto de estas personas sea mayor a 321 quetzales. Vamos a ver si este valor coincide con alguna desviación y nos damos cuenta de que efectivamente acá coincide con la segunda desviación con respecto de la media, ¿verdad? Y si recordamos de aquí, de la segunda desviación hasta acá a la segunda desviación, tenemos el 95% de los datos. Entonces de aquí para acá tenemos 95% de datos. Quiere decir de que de la media que está justo acá en la parte central para acá, es decir, la parte digamos de la media a la izquierda, tendríamos la mitad de 95, que es 47.5 o 0.475 en decimales, que sería esta cantidad que tomamos en cuenta acá ya para empezar a hacer ya la sumatoria de las áreas. Pero nosotros queremos los valores que sean mayores a 321, es decir, nosotros queremos el área desde aquí hasta el final, toda el área desde aquí hasta allá. Entonces a 47.5%, que es de aquí para acá, le vamos a sumar el 50%, que es prácticamente toda la parte derecha, a partir de la media, toda la parte derecha de la distribución. Esos serían estos 50% que nosotros tenemos acá. Si hacemos la suma, entonces nos queda entonces un 97.5%. Con ello podemos concluir que existe un 97.5% de probabilidad de que las personas gasten más de 321 quetzales de energía eléctrica. O también podemos decir que existe un 97.5% de personas que pagan más de 321 quetzales de energía eléctrica. Bueno, pues entonces ahí estaría el primer inciso. Vamos a ver el segundo inciso rápidamente. Vamos a borrar esta parte de acá que no nos serviría, esto de aquí, para que no se sature demasiado la diapositiva. Entonces vamos a ver ahora la probabilidad de que el gasto sea entre 401 y 641.
Ahora entonces yo lo que quiero es encontrar la probabilidad entre 401, que está justo acá, y 641, que está aquí. Esta es el área que yo quiero, ¿sí? Yo me doy cuenta que acá está la media, y de aquí para acá hay una desviación típica, y de aquí para acá hay dos desviaciones típicas. Yo sé que de aquí para acá hay 34%, ¿verdad? Que sería este punto 34 que tomamos acá en cuenta ya en la operación para calcular esto. Y de aquí, de la media para la derecha, hay un 47.5%, es decir, 0.475, que es esta otra cantidad que tenemos acá. Lo que hicimos aquí fue prácticamente sumar esta área más esta otra que quedaría por acá a la derecha. Esta es de 34, ya que sería la mitad de 68, como nosotros sabemos, ¿verdad? De una desviación a otra hay 68, así que la mitad es 34. Y a dos desviaciones hay 95, así que la mitad es 47.5. Por eso decimos de que de aquí de la media para acá hay 47.5%. Sumamos esta área más esta área y me quedaría entonces esta cantidad, que es 81.5%. Con eso podemos entonces finalizar que existe un 81.5% de probabilidad o de personas que gastan entre 401 y 641 quetzales de energía eléctrica. Vamos entonces a ver estos otros dos incisos, pero por efectos de espacio pues no me ocupo acá en esta diapositiva. Vamos a trasladarnos a otra diapositiva, ¿verdad? Y acá tenemos prácticamente los mismos datos, solo que pues dispuestos de otra forma. Y ahora vamos a contestar estos otros dos incisos. La probabilidad de que X sea mayor que 500. La situación aquí es que 500 ya no se encuentra justo donde están las desviaciones típicas. Aquí 500 se encuentra de hecho entre la media y la desviación típica, más o menos por ahí por donde dice esta línea así algo torcida. Digamos acá estaría entonces 500, y lo que yo quiero es saber toda el área que está hacia la derecha, porque es la probabilidad de que X sea mayor a 500. Entonces pues como no coincide con las desviaciones típicas, yo necesariamente debo utilizar mi otra herramienta, que es la tipificación de datos. Para ello voy a utilizar entonces la fórmula que dice X menos la media dividido la desviación estándar, que es esta fórmula que está acá prácticamente, donde X es 500, es el valor que yo quiero tipificar. 481 es la media aritmética que está acá en chiquito, y dividido la desviación típica, que es 80, ¿verdad? Que es la que tengo aquí. Resto y luego divido, y entonces obtengo este valor de 0.2375. Este valor de 0.2375 lo debo buscar en la tabla. Para ello voy a tener que salirme de acá, y entonces voy a tener que buscarlo en la tabla. Creo que va a ser un poquito de ruido ahorita. Vamos a ver entonces, vamos a descartar y vamos a sacar nuestra tabla, ¿verdad? Pero tenemos que buscar el 2375. Hay algo que quería recordarles acá, y es que en la tabla yo no tengo cuatro decimales, solo tengo 2. Entonces esto lo tengo que aproximar a 2 decimales. Entonces sería 0.24. Ese es el valor que debo buscar yo aquí en mi tabla. Entonces 0.24 quedaría aquí, sería 0.4052, ¿verdad? 0.4052. Ese sería entonces el área que estaría del 500 para la derecha, ¿verdad? Entonces ahí estaría entonces ya mi probabilidad calculada. Podríamos concluir entonces en este caso que pues existe un 40.52% de personas que gastan más
de 500 quetzales de energía eléctrica. Y por último, tenemos un caso donde nos dan la probabilidad o nos dan el área y nosotros buscamos el valor, ¿verdad? Acá, para digamos, estar claros, es el área, digamos, el valor X que tenga por encima el 33% del área. Es decir, ¿qué valor que esté por acá, ubicado en algún punto de acá, tendrá por encima? Es decir, que el área de aquí para la derecha de ese valor sea del 33%. Lógicamente, no va a ser un valor que sobrepase la mitad, porque aquí en la mitad ya tendríamos el 50%, ¿verdad? Del área, digamos, de valores superiores. Entonces, tendría que ser más o menos, digo yo, por acá, ¿verdad? Más o menos. Y acá tendríamos el 33%. Pero eso lo vamos a buscar en la tabla para ser más certeros. Para ello vamos a usar otra vez la tabla. Y ahora, fíjense que ya no vamos a partir de un valor Z, digamos, para buscar un área. Ahora vamos a buscar en las áreas para buscar el valor Z. Entonces, en nuestra tabla tenemos nosotros acá, normalmente, bueno, a veces nosotros veníamos y teníamos el valor de Z, como en el caso anterior, en el inciso anterior, donde nosotros partíamos de estos puntos y de esta fila para buscar un valor que está acá en el centro de la tabla, uno de estos. Ahora va a ser al revés. De todos estos valores vamos a buscar uno que se parezca mucho al que nosotros queremos encontrar, al área que tenemos, y con ello vamos a determinar qué Z correspondería. Entonces, el área que nosotros queremos es del 33%, o sea, 0.33. Ese sería el número que tendríamos que buscar acá, un valor muy cercano a 0.33, ¿verdad? Entonces venimos acá, 36, 32, aquí tendremos el 33, vean, está acá exactamente. Si, digamos, no encontramos exactamente el mismo valor, entonces nos quedamos con el que esté más cercano, ¿verdad? En este caso, pues tenemos el mismo valor exacto y entonces sabemos ahora que este valor correspondería a un punto 44 en el valor de Z, ¿verdad? Entonces vamos a irnos ahora a nuestro problema y vamos a utilizar entonces la otra fórmula que teníamos nosotros despejada de X, ¿verdad? Donde decíamos que X es igual a Z por la desviación típica más la media, ¿verdad? Vamos a trazarnos un poquito solo para enseñarles esta es la fórmula que vamos a utilizar. X es igual a Z por sigma más mu, ¿verdad? Bueno, miremos. Estamos acá. Entonces, Z por sigma más mu. Z dijimos que era 0.44, lo acabamos de buscar en la tabla. Sigma es la desviación típica, que es 80, y mu, que es la media, que es 481. Hacemos la multiplicación primero, luego la suma y nos queda 516.2 o 516.19. Aquí había otro valor que era mayor a 5, por esa razón entonces acá lo aproximé a 2, pero para ser más exactos realmente lo mejor es buscar por lo menos 2 decimales. Entonces por eso lo dejé acá ya en la respuesta final con 2 decimales. Entonces 516.19 sería el valor que estaría más o menos 516, aquí tenemos 553, estaría más o menos por acá donde está el puntero. De ahí para la derecha, ¿verdad? Vamos a ver acá. De aquí para la derecha, ¿sí? Todo esto sería el 33%. Y entonces podemos, con esto, podemos finalizar en lo siguiente. El 33% de las personas gastan más de 516.19 quetzales en energía eléctrica. Esa sería entonces la conclusión
o el análisis que podemos hacer de este resultado. Hasta aquí entonces este video tutorial. Muchas gracias.